utilizar el Tribunal Contencioso electoral guardado bajo la alfombra. ¿Ya? O sea, pero además, ¿cuál es el argumento que utilizan sobre la señora Abad? No la candidatura a la vicepresidencia de la República. No. Utilizan su candidatura a la alcaldía de Cuenca, donde le fue muy mal en ese proceso electoral, de la campaña de enero a febrero del año 2023. O sea, 16 meses después, ¿se acuerdan que la señora supuestamente hizo precampaña y ha incurrido en una infracción electoral que le podría costar el puesto según el artículo 278 del Código de la Democracia, que establece esa causal de hacer campaña anticipada como una razón para la destitución, no solamente para la suspensión de derechos políticos, sino también para la multa económica y la destitución? Pero es que ¿sabes por qué no pueden ocupar la campaña de vicepresidenta? Porque ahí estuviera incriminado también el binomio, que es Daniel Noboa. Y de hecho, y hablando un poco de lo que tú dijiste, Sol, en tu primera intervención acerca de la discrecionalidad con la que se escogen los casos que se va a denunciar o no, hoy Guarderas lo ha dicho, y lo ha dicho en frente público en las cámaras de la entrevista de Coavisa. Lo dijo, que él considera que todos los políticos están ahí en el mismo saco, pero que él decide a quién denunciar y a quién no denunciar. Escuchemos lo que dijo Juan Esteban Guarderas en la entrevista del día de hoy en Ecuavisa. No, permítame. Yo fui amigo cercano de Fernando Villavicencio. Él también hizo pre-campaña, ¿no? Y todos hicieron pre-campaña. Entonces, yo no soy el Consejo Nacional Electoral. Es que a mí no me compete enjuiciarles a todos. No, sí, estamos de acuerdo. No es de su competencia, pero ahora, si usted selecciona unos casos, ¿por qué sí selecciona unos casos y no otros cuando las evidencias están allí? Mire, yo he decidido que yo he priorizado 3 criterios a la hora de determinar los perfiles que voy a enjuiciar. Y los 3 criterios podrían aplicarse a Daniel Noboa. Ahora, yo no sé de qué momento usted sacó esas publicaciones por internet, pero sí, o sea, yo he estado verificándolas, aparentemente están borradas. La noche de ayer, no han buscado bien entonces. Posiblemente, maestro, posiblemente. No obstante. Tenemos que jugar a todas las actividades que se pueden hacer en el silencio más incómodo de la historia de la televisión, mientras que Juan Esteban Guarderas no sabe qué responder, porque precisamente eso, ¿cómo no va a causar suspicacia si es que tú estás aceptándole al país que totalmente, que eliges a tu discrecionalidad los casos y decides escoger el de Verónica Abad, cuando el caso más reciente sería el del presidente de la República, Daniel Noboa, que precisamente, y por eso les decía, ¿por qué no pueden caer la Verónica Abad por la campaña más reciente? Porque ustedes vieron y acaban de ver en las imágenes que les muestran en Ecuavisa Juan Esteban Guarderas, está en la campaña Verónica Abad y Daniel Noboa, que tal vez es la única vez que han estado juntos, o hay 2 mientras escribían, y esa vez que presentan en Ecuavisa. Por lo tanto, no pueden decirle nada al presidente, porque ahí en esos videos ni siquiera estamos hablando solo de temas de redes sociales, sino que se muestra que están en una tarima con el público y son videos de junio, cuando todavía ni siquiera había empezado oficialmente la campaña electoral. Por eso no pueden caerle con Verónica Abad en la última campaña, sino escogen la de cuando ella quería ser alcaldesa de Cuenca. A mí sí me parece, pero ¿cómo aceptas tú al país que tú escoges a dedo a quién vas a denunciar y a quién no vas a denunciar? Y no, o sea, si las personas todos, y ninguna persona en el mundo es objetivo, entendible, pero explícate entonces por qué sí a la vicepresidenta Verónica Abad. Y el día de hoy, ya en una rueda de prensa, Juan Esteban Guarderas, después de esta entrevista, ha dicho que él no descarta denunciar al presidente Daniel Noboa, pero aquí las cosas están claras. La denuncia no va para Noboa en este momento, es para Verónica Abad y los 2 otros políticos más. ¿Cómo entender eso? Si es que el mismo denunciante nos está diciendo que ha sido seleccionado a lo que él cree que debería ser, porque él ha dicho todos los políticos han cometido esto. Que yo creo que ahí nos dan nuevamente argumentos para cerrar ese antro llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para eso sirve. Es que para eso sirve. O sea, no hay momento en que el Consejo Nacional o sus consejeros sean noticia, si no es porque hay un escándalo, sino porque hay pescar a río revuelto, porque evidentemente a mi modo de ver esto es una pesca así, pero ferviente a río revuelto. Utiliza el tufo, la palabra que utilizaste otra vez, el tufo. Pero es que sí, no me van a decir... No me van a decir que aquí no se huele una metida de mano del Ejecutivo para ventilar y Verónica en el espectro de lo político una diferencia que tiene el presidente, una enemistad y manifiesta, porque ya creo que no se trata solamente de diferencias políticas, sino mandarla a Israel, meter al hijo preso, llevarlo a la roca. Es decir, hay todo un sistema que está demostrando cómo el uso del poder puede terminar jugando en contra de quien fuera su aliada política elegida por él. Nadie le puso a la vicepresidenta, nadie se la impuso. Él
la eligió. Pero además hay que ver bien cuál es la reacción del Tribunal Contencioso Electoral, porque bueno, ya digamos que la denuncia se puede hacer denunciar a cualquier cosa, pero será el tribunal el que tenga que decidir y si es que se comprobaría o no se comprobaría la tesis que viene desde Construye, es decir, que el Ejecutivo tiene injerencia en las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral, porque esta denuncia, o sea, y el mismo denunciante aceptar que absolutamente todos hacen esto. Además, yo me ponía a pensar que sí hay unas diferencias en cuanto a las denuncias que Guarderas ha presentado antes, que tal vez por ahí, que también fueron bastante cuestionadas, por ejemplo, la denuncia en contra del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, pero de todas maneras sí tienen algunos matices de diferencia, porque por ejemplo, Pavel Muñoz, en los videos que presentaba Guarderas, no era el tema de que hizo campaña en redes sociales per se, sino que utilizaba su función como funcionario público para hacer campaña por Luisa González y presentó un video en el que estaba en estas funciones. ¿Cómo se llama este resumen de funciones que hace Pavel Muñoz a la ciudad? La rendición de cuentas, ya. El equivalente a la sabatina municipal. El equivalente a la sabatina de Pavel Muñoz. Los lunes. Los lunes. Ya, eso es diferente porque ahí está ejerciendo su rol de alcalde para hacer campaña. La palestra pública. Y utilizando, incluso había ese tema de, oye, pero ¿y esos fondos? Porque de alguna manera son fondos del municipio. Ok, es una discusión diferente. Lo de Allen Berbera, por ejemplo, una discusión absolutamente diferente porque veíamos a Rafael Correa con Allen Berbera haciendo la campaña. Pero ahora estamos hablando del tema de pre-campaña a través de redes sociales, un tema que los mismos consejeros del Consejo Nacional Electoral no han podido responder cuando se les ha preguntado. Recordarán ustedes que le entrevistamos a José Cabrera, vocal del CNE, y él nos decía que en la ley como está, simplemente no hay cómo fiscalizar el tema de las redes sociales porque la ley está hecha antes y no toma en cuenta siquiera las redes sociales. Entonces es una discusión para mí absolutamente diferente en la que ha caído esta nueva denuncia de Juan Esteban Guarderas, que me parece imposible no leerla, como el tratar de buscar ese apoyo y esa palestra pública y llegar a ser parte de las chicas populares del momento. Bueno, escuchamos justamente dicen los abogados a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Que es lo que dijo el señor Guarderas en esta forma de increpar que tuvo Lenin Artieda, que por cierto, entiendo que lo que mostró Lenin Artieda que aparecía en las redes ya no está, ¿no? No, yo Tú estalqueaste las redes del presidente. Le estoqueé, señor presidente, lo admito. Y no hay publicaciones en Twitter, en TikTok, en Instagram de julio. Las bajaron. Claro, y no es, o sea, no es posible que durante todo julio no publicó nada. No, y tampoco Ecuavisa se va a inventar porque se vieron ahí las imágenes. No, y las vemos ahí con fechas y todo. ¿Me cachas? Pero por otra parte, escuchemos a Juan Esteban Guarderas. Luego de esa entrevista tuvo su intervención ante los medios tratando de explicar las razones por las cuales va a llevar adelante este enjuiciamiento electoral contra tres. Pero está claro que directamente la afectada va a ser la vicepresidenta. Vamos. Abad estaba de candidata. Los tres casos, no solo Abad, sino los tres casos se tratan de las elecciones seccionales para el año pasado. Y yo eso me demoré trabajándolo. Entonces, si dicen que ahorita estoy respondiendo yo al presidente, lo siento. Yo lo estaba trabajando desde hace tiempos, porque una denuncia de este tipo uno no se lo saca de la oreja. O sea, eso tiene que construirse. Entonces, lo siento, me entregaron ya los peritajes de esta semana. ¿Qué hago? ¿Me lo siento? ¿Me siento encima? 1, 2. Yo estoy intentando hacer los controles que el CNE no hace. ¿Es que acaso el CNE, en una institución de lucha, escoge por tiempos a quién fiscaliza o no? No, es un tema de tener las evidencias. Ayer, la embajada americana le quitó la visa a Verónica Abad. ¿Es que acaso la embajada americana está vendida entonces también al gobierno? ¿O yo estoy vendido a la embajada americana? O sea, miren, yo no estoy vendido a la embajada americana. La embajada americana no viene hacia mí. La embajada americana no creo, o sea, no conozco cuáles sean las relaciones con el gobierno. Lo siento, eso no tiene, o sea, no, yo no puedo computar eso. Y finalmente, miren, en una tienda política, las tiendas políticas en general viven en guerras civiles. Viven en guerras civiles. Lo que pasa dentro de ADN, lo siento, no es mi problema. Lo que pasa dentro de ADN no es mi problema. Y con eso termino. Verónica Abad dijo que desde Carondelet o desde el gobierno quieren ponerle un juicio del Tribunal Contencioso Electoral. No tengo ni la más menor idea de eso. Si le pongan o no le pongan juicio, eso no tiene nada que ver. Yo no conozco de eso nada. Y la otra cosa, ella señaló en una entrevista que se trata de incumplimiento de funciones. No tengo idea. Yo le estoy enjuiciando por pre-campaña porque tenía los medios para hacerlo.
Bueno, ahí tienen la explicación. Yo creo que hay que abundar en algunos detalles adicionales que tenemos para comentar a partir de lo que está diciendo. Él dice que no es el CNE, que no sé qué, pero está liderando una denuncia. Y él está escogiendo, sobre todo a la vicepresidenta de la República. Tal vez con el señor Churuchumbi y con el señor Suárez, ellos no son autoridades que lograron un cargo de elección popular. Guillermo Churuchumbi no ganó la prefectura, quedó segundo, fue derrotado por Paola Pavón el año anterior, y el señor Suárez, está claro que no es el prefecto de Tungurahua, porque el señor Manuel Caizabanda de Pachacuti fue el que logró la reelección. Ya, tal vez desde el punto de vista de la figura de destitución no les afecta a los otros dos. El tema aquí es la vicepresidenta y ya vamos a explicar un poquito por qué, pero antes, vamos a la pausa, querido José. Así es, porque no hay nada mejor que disfrutar de unas vacaciones en familia sabiendo que tu dinero trabaja por ti. Invertir en Andalucía es crecimiento efectivo para tu dinero. Tu inversión crecerá con una tasa de interés anual de hasta el 9.5%, su calificación de riesgo AA y el respaldo de 53 años de experiencia en el sector financiero garantizan tu tranquilidad. Conoce más en www.andalucia.fin.es o en cualquiera de sus oficinas en Quito, Manta, Lago Agrio, Cotacachi, Urcuquí y Pedro Vicente Maldonado. Andalucía, toda una vida mejorando otras. ¿No tienes vehículo? ¿Quieres un coche? Bueno, escuche esta alternativa porque llegaron los modelos 2025 a Ambacar. Conoce Power, la camioneta con gran desempeño, comodidad de un SUV y un moderno diseño. Power es potencia, Power es poder. Visítanos en Ambacar y haz tu test drive. Para mayor información, comunícate al teléfono 0969262222 o en la página web www.ambacar.es. Pausa, seguimos. Regresamos a los irreverentes y vamos a seguir hablando de este tema de la denuncia, que realmente da muchos matices y también recordaba de las palabras de Juan Esteban Guarderas, que evidentemente nadie cree que el consejero sea el CNE y que sea quien la persona que tiene que estar denunciando esto, y precisamente por eso es la crítica de decir que él está denunciando como ciudadano. Y después en estas declaraciones de esta discrecionalidad, ¿no? Que a mí me parece impresionante el que nos diga a todo el público que él decide a quién denunciar, a quién no denunciar según sus propios criterios, y que no tenía en el radar las elecciones anticipadas, no tenía en el radar las elecciones que pusieron al presidente de la República. O sea, ¿cómo es posible que ese se le salió? Eso querría decir que es el peor político del universo. Chicos, o sea, es que octubre no me acuerdo. O sea, es como, por no me acuerdo. No pasó. Tal cual. Pero además, es tan real lo que tú dices, José Luis Cañizares, alimentado por Sol Borja, que, por ejemplo, a ver, recordar a la audiencia que tuvimos elecciones seccionales, luego las elecciones anticipadas y la reciente consulta popular. Resulta que se les ocurre 16 meses después de la campaña del 2023, recién encuentran elementos para presentar una denuncia. A ver, yo creo que hay que hacer una mirada un poquito retrospectiva a las cosas que han pasado con la señora vicepresidenta de la República. Yo creo, Sol, José, amigos y amigas, que desde el día 1, es decir, desde el 23 de noviembre, cuando asumieron el poder, cuando fueron posesionados, investidos por la Asamblea Nacional, aquí se ha venido hablando y ha sido un secreto a voces de la intención del presidente Noboa de sacarse encima a la vicepresidenta. ¿Ya? Tal vez para noviembre, el primero obviamente tenía que posesionarse y luego pensar en una eventual candidatura a la reelección. Yo no tengo dudas de que el presidente Noboa va a buscar la reelección. Pero se ha venido señalando que el gobierno ha tenido la intención de fomentar la salida de Verónica Abad o por la vía de una renuncia o por la vía de una destitución. Sobre esta vía de la destitución, digamos, insisto, para mí en lo personal había sido totalmente novedoso escucharle el lunes y que lo comentamos acá el martes, la advertencia de Verónica Abad de que le iban a meter un proceso en el contencioso electoral. Totalmente novedoso. Cuando yo escuchaba destitución, yo decía, a ver, la destitución por la vía de un juicio político en la Asamblea. ¿Hay causales? ¿Qué causal? Porque las causales para censurar y destituir a una vicepresidenta por la vía de un juicio político están claramente establecidas en la norma constitucional. Ya lo vivimos el año pasado con el juicio político al presidente Lasso, y además tiene que haber un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Entonces, no encontraba por dónde la destitución. El tema de la renuncia, claro, hilando fino, le están forzando a renunciar porque la mandaron a Israel, ella decía que la mandaron a la guerra, el presidente en alguna declaración había dicho que él le pudo haber enviado a la Antártida a la señora vicepresidenta de la República, pasó el tema del hijo, entonces te pones a pensar y dices, capaz que le están forzando a que ella en algún momento se agote y simplemente decía renunciar.
¿Ya? O tal vez, frente a la situación del hijo, dejar ahí botada la embajada y venir acá al Ecuador, lo que podría configurar un incumplimiento de funciones. ¿Ya? Decía yo en mi cabeza, se me pasaban este tipo de situaciones, pero para mí está claro que hay una intención de sacarla a la vicepresidenta, con quien por si acaso, yo, perdón hablar por los tres, ninguno de los tres acá comulgamos ni política ni ideológicamente con la señora Abad. Aquí nosotros durante la campaña fuimos duramente críticos con las visiones retrógradas desde nuestro punto de vista de la señora Abad. Y nos dejó hasta con los churros hechos. Claro, porque un día iba a venir, iba a venir y no llegó, vino incluso su seguridad y todo, y parece que luego se echó para atrás. Pero, por ejemplo, he hecho declaraciones como que no existe la violencia de género, y a la vuelta de la esquina ella ya hablaba de la violencia de género. Renegaba de la educación pública y de la salud pública. Me explico, o sea, posturas con las cuales no compartimos. Entonces, para mí, la intención hoy es tratar de sacársela de encima, porque si el presidente de la República corre como candidato a la reelección, el 5 de enero del próximo año, sí o sí, o sea, no hay pierde en eso, tiene que pedir licencia para poderse dedicar a la campaña electoral, tiene que pedir licencia, y constitucionalmente a quien le corresponde asumir la presidencia por subrogación es a la vicepresidenta de la República. ¿Ya? Entonces, si mañana pasado, por la vía de esta intención del señor Guarderas, el Tribunal Contencioso Electoral decide destituir a la vicepresidenta, el presidente de la República tendrá que enviar una terna con 3 candidatas, porque tienen que ser mujeres, por el principio de paridad, 3 candidatas a la Asamblea Nacional para que la Asamblea designe a la nueva vicepresidenta de la República. ¿Ya? Y va a ser gente de su confianza. O sea, más o menos que la cosa debería, eso, ¿no? O sea, por segunda vez darle la oportunidad de poner a alguien que gente de su confianza, porque recordemos que él escogió a Verónica Abad como su compañera de binomio. O sea, no hay por dónde perderse ahí. Ahí es donde uno se pregunta, y por eso yo les preguntaba a los candidatos que tuvimos la oportunidad de entrevistar el cómo escogen a sus candidatas de vicepresidenta, porque lamentablemente sabemos que por la ley se les obligó a hacer eso, pero incluso antes de eso ya, por ejemplo, Jan Topic había escogido a otro candidato de vicepresidente, y la única candidata mujer que tuvimos a la presidencia fue Luisa González. Pero cómo escogen a sus compañeros de fórmula es muy importante para que no sucedan las cosas que están sucediendo ahora, porque Daniel Noboa ya tuvo esa oportunidad de escoger. Le escogió a Verónica Abad, y el día de hoy están buscando, o pareciera que están buscando a capa y espada cómo destituirla, que para mí es muy importante lo que tú dices, Fabri, de que más allá de las posiciones políticas de Abad, es súper importante como ciudadanos que podamos ver cómo se ejerce el poder, la fuerza que tiene el poder desde el Ejecutivo y cómo te puede caer todo el Estado encima. Eso es alarmante, porque hoy es contra Verónica Abad, pero no sabemos del día de mañana contra quién puede ser. Hoy a mucha gente, estoy seguro, y porque lo he visto en redes sociales, claro, como no comulgamos con Verónica Abad, nos cae mal o lo que sea, decimos qué bien lo que está pasando. Pero ¿qué pasa si el día de mañana es contra otra persona, contra otro funcionario desde otro partido político? Es decir, es súper importante ver cómo funciona el poder y cómo te puede aplastar con la fuerza del Estado. Y por eso es necesario que haya un control permanente de las organizaciones de la sociedad civil, de la prensa, de los ciudadanos, de cómo se ejerce este poder, porque una cosa es decir, el presidente de la República está resolviendo sus asuntos privados, que es mucho el tema que se ha discutido en estos días con respecto a su separación de Gabriela Goldbaum y las denuncias que hay por violencia psicológica hechas por ella, y que le devuelve además 49 denuncias a ella y a su familia, y la gente dice, pero ¿por qué están hablando de eso? Parecen chismosos, cuando en realidad hacer vigilancia sobre lo que el presidente está haciendo es parte de ejercer la democracia y parte de buscar estos contrapesos a ese poder que en una sociedad, en un Estado hiperpresidencialista como el nuestro, se evidencian porque el presidente de la República tiene un peso en general en todas las instituciones. El Consejo de Participación Ciudadana, que surge con esta supuesta idea que nos vendieron de que iba a ser independiente, etcétera, honestamente siempre me pareció un poco iluso pensar que algo así podría ocurrir, porque la calentura no está en las sábanas. El problema no era que la Asamblea Nacional elija o postule a los candidatos a X puestos, sino que se transparenten, porque finalmente en la Asamblea Nacional nosotros sabemos qué organizaciones políticas respaldan a quién y punto, transparente. En el Consejo de Participación Ciudadana nos dicen, vienen de la sociedad civil y en campaña de repente aparecen respaldados por figuras políticas, a pesar de que eso no se puede, y nos pretenden hacer creer que esas
figuras políticas están ahí porque sí, porque no hay interés político, cuando en realidad hay un interés político constante de cooptar estos organismos porque en el país hay demasiada fragilidad en las instituciones. Entonces, cuesta mucho respetar la individualidad de cada función. El poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo, y por eso le vemos usualmente a un presidente desde Carondelet diciendo cómo se deben hacer las cosas en cada uno de los niveles y de los poderes del Estado. Que esos son los 3 poderes que cita Soros tradicionales. Acá en el Ecuador, con la Constitución de Montecristi, crearon el poder o la función de transparencia y control social, porque, digamos, la concepción tradicional son poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Acá no le llaman poderes, sino funciones. Entonces crearon la función electoral y la función de transparencia y control social. Entonces tenemos 5 funciones del Estado que en teoría, en el imaginario, en el mundo ideal deberían ser independientes, pero históricamente en el Ecuador, creo que con honrosísimas excepciones, ya 1 o 2 excepciones a lo largo de 45 años han metido los políticos que ostentan el poder de turno la mano en esas otras funciones del Estado. Ahora, un dato adicional, yo no sé si ustedes sabían este dato, que me lo pasó Gonzalo Albán Molestina, y no lo tenía en el radar. El consejero Juan Esteban Corderas, no sé si sabían que está enfrentando él una denuncia en el contencioso electoral. No, sí, yo recuerdo que algo se hizo público hace unos Bueno, meses. voy a dar lectura a una nota de Diario Expreso, ya, donde dice, Esteban Guarderas borra un video en el que denuncia que intentan callarlo. Ya. La tarde de este miércoles, ayer, el consejero de Participación Ciudadana Juan Esteban Guarderas denunció en la red social X que intentó o que existen intentos de sentenciarlo por una contravención dentro de un proceso electoral que se inició en el 2023. Me acabo de enterar que hay intentos de llegar a los jueces buscando que me condenen menos de 24 horas antes, es decir, esta noche, anoche, miércoles 15, por una contravención de la que soy totalmente inocente y de la que ya salí inocente hace meses, digo Guarderas, a través de un video en su cuenta de X. Este jueves, Guarderas denunció ante el Tribunal Contencioso Electoral, y esto fue lo que vimos, a la vicepresidenta Guillermo Churuchumbi y a Francisco Suárez de Tungurahua. Me quieren callar la boca por luchar contra la corrupción. Yo espero que los jueces sean imparciales. Yo quiero que juzguen en base al debido proceso y en base al derecho, expresó el consejero. Si bien el video con la denuncia de Guarderas fue subido a X pasadas las 15:20 de este miércoles, menos de una hora después, el clip fue eliminado. Pero más allá de eso, el tema es que él también está enfrentando un proceso. Entonces es inevitable asociar lo uno con lo otro. Pero la megalomanía de nuestros políticos es brutal. O sea, a todos les persiguen, todos son los salvadores de la patria, todos se lanzan porque el pueblo les pidió, porque sintieron el llamado del pueblo. Y a mí me queda la explicación que ustedes dan también de esto de la independencia de funciones. Uno se pone a pensar en el Consejo de Participación Ciudadana, que en teoría este es el órgano que no tiene nada que ver con la política y que no debería tener nada que ver con la política, porque por eso supuestamente existe y para que las autoridades no sean elegidos por políticos. Ya sabemos la vida real cómo es, pero a mí me parece sorprendente cómo de un lado funciona el discurso y de otro lado no, porque ahora Juan Esteban Guarderas también escuchábamos de la entrevista con Ecuavisa que decía, yo era un amigo muy cercano a Fernando Villavicencio, que bueno, también es una carta que siempre se saca desde ese sector político, pero oye, y si es que un consejero dijera lo mismo de Rafael Correa, ahí sí fuera un grave problema, claro, ahí sí denúnciale, porque los consejeros de Participación Ciudadana no deben estar adscritos a ningún poder político, que eso es en teoría lo que debería suceder, pero ¿por qué Guarderas sí puede hablar entonces tranquilamente de sus lineamientos políticos y ahí sí no pasa nada, ahí no hay crítica, no sucede absolutamente nada? O sea, me parece como también vas viendo de un lado sí, de otro lado no, y no puedes decir que si es que estás admitiendo que es tu discrecionalidad la que elige a quién denunciar, a quién no denunciar, entonces tenemos que saber también tus inclinaciones políticas, porque eso es parte de lo que estás haciendo, estás denunciando desde ciertos sectores políticos y le estás denunciando a la vicepresidenta de la República y no al presidente, cuando los dos eran binomio y cuando hay las pruebas, las presentaron en Ecuavisa, de que el presidente habría hecho exactamente lo mismo de lo que está denunciando Guarderas. Todavía nos queda, ¿cuánto tiempo nos queda para hablar un poco también este sector de la política? El día de hoy yo me quedé impresionado, no sé ustedes. ¿En qué se impresionó? Me quedé impresionado yo no pierdo la capacidad de con las declaraciones de
la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Yaren Noriega, en defensa de Pamela Aguirre, que yo entiendo, ya voy a decir, José, pero ¿cómo te impresionas por esto? Porque Pamela Aguirre también es de la Revolución Ciudadana, pero, y ahí sí hablo desde mi discrecionalidad, me parece sorprendente que nuevamente se está tratando de llevar el tema a esta carta que parece imperdible para todos, ¿no? De violencia política de género contra Pamela Aguirre por las críticas que ha recibido en su actuación como presidenta de la Comisión de Fiscalización. Déjame cortarte solamente porque le voy a enviar un saludo a David Rivadeneira Revelo, ya, que temprano había escrito. Ya me imagino hoy en irreverentes a Sol y a la Sol y al José diciendo, no, todo es violencia política basada de género. Ya los televidentes y los internautas están pilísimas con lo que vamos a decir. Por supuesto. Eso quiere decir que nos conocen, les conocen a mis compañeros sobre todo. Escuchemos lo que dijo la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Yaren Noriega, esta mañana. Solidaridad con nuestra compañera Pamela Aguirre, quien ahora mismo está siendo blanco no solamente de persecución política, sino también de un ataque mediático que responde a violencia política de género. Tiene que quedar claro que nuestra compañera Pamela Aguirre no incurrió en ninguna falta de acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ella, como presidenta de la Comisión de Fiscalización, estaba en plenas facultades de recibir comisiones generales en Eso es lo que ha dicho la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Jaren Noriega. Sí. Y que a mí me sorprende, porque si es que uno ha seguido un poco la carrera de Jaren, yo creo que Jaren es de las figuras más respetables que tiene la Revolución Ciudadana. Una carrera política prometedora. Bastante prometedora, y que a ella yo diría que sí está alineada hacia el progresismo y hacia el progresismo real. Jaren, sobre todo, es una persona cercana al tema de las juventudes, al tema del género, al tema del ambientalismo, y el día de hoy veo y escucho en sus tropiezos el cómo tratar de alimentar un discurso que todos sabemos que por ahí no va. A Pamela Aguirre no se le está criticando por el hecho de ser mujer, se está criticando por su actuación como presidenta de la Comisión de Fiscalización, que es verdad, y lo que dice Jaren es cierto. Supuestamente todos podríamos ser escuchados en la Asamblea Nacional, ese es el espíritu de la Asamblea Nacional, pero por Dios, o sea, tratar de negar lo que sucedió, de tratar de ponerle un cara a cara a la fiscal Diana Salazar con un prófugo de la justicia como Ronny Aliaga, el asambleísta Ronny Aliaga, o sea, es tapar el sol con un dedo, y yo no entiendo la Revolución Ciudadana. Claro, el día de ayer no les funcionó un nuevo pedido de juicio político, el día de hoy le tienes a una de las figuras más jóvenes de la revolución hablando de violencia de género en contra de Pamela Aguirre, y yo veo esos intentos pero frustrantes de tratar de defender lo que es absolutamente indefendible, y que esta es la prueba, sacar esa carta escondida, que yo no estoy diciendo que la violencia política de género no existe y es real, pero no creo que justamente por eso no hay que deslegitimarlo, o sea, justamente porque sí existe, y justamente porque muchas políticas han sido víctimas de violencia constantemente, mujeres en el espectro de lo público, no vas a utilizar esta carta constantemente. Y José se decepciona, a mí no me decepcionan, solo estoy esperando que lo hagan así. es que o sea, es en serio, uno se queda sin esos pocos luces que dices como que bueno, hay políticos que sí, que le están luchando, y que no todos los políticos son malos. Yo creo que la función pública es buena. No creo que es un tema tanto ni de blanco y negro, de bondad y maldad, sino es un tema de que lastimosamente en un país con instituciones tan frágiles, incluidos los partidos políticos tan frágiles, terminas utilizando cualquier argumento con tal de evitar a toda costa la posibilidad de hacer un mea culpa, una toma de responsabilidad, es hacerse cargo. Es alergia a la autocrítica, pero también el fundamentar partidos políticos en esta idea de ídolos, y ya con esto corto, de esta idea de ídolos, que tienes una orden, o no estoy diciendo que se le haya ordenado hacer esto, pero tienes una visión que viene desde arriba, y a ti te toca defender y sustentar, aunque sabes y aunque se da cuenta uno que no crees en lo que estás diciendo, porque es evidente lo que está sucediendo. Pero bueno, con esto vamos a ir a una pausa comercial, pero antes es momento de elevar tu carrera al siguiente nivel. UTC Posgrado abre sus puertas para especializarte con maestrías en diferentes áreas del conocimiento. La unidad académica de posgrado de la Universidad Técnica de Cotopaxi te espera para disfrutar de una experiencia educativa diferente, con alianzas estratégicas, docentes de primer nivel y conexiones internacionales para potenciar tu éxito. Tu decisión es hoy. Para más información, escanea el código QR que lo puedes encontrar aquí abajo, o visita nuestra página web www.utc.edu.es. Y como siempre, te invitamos a formar parte de la mejor cooperativa de ahorro y crédito del centro del país, Riobamba Limitada, que impulsa tu
negocio, incrementa tu capital de trabajo. Todo lo que soñaste lo puedes hacer realidad junto a tu cooperativa Riobamba Limitada. Solicita ya tu crédito con la mejor tasa de interés y plazos preferenciales. Estamos ubicados en Chimborazo, Pichincha y Azuay. Utiliza nuestros canales digitales, app Río Móvil, tarjeta de débito Visa Lo Nuestro o nuestro canal de atención con un mensaje de WhatsApp al 096-081-6465 y nuestros asesores responderán a todos tus requerimientos. Además, es momento de celebrar a tu mamá con estilo. Calzado Gamos te invita a que aproveches ofertas y visites sus puntos de venta, páginas web y redes sociales. Te ofrece las líneas casual, urbano, deportivo, fuerzas del orden, seguridad industrial y trekking. Todo el mes de mayo con el 5% de descuento en pagos con tarjeta y el 10% de descuento en pagos en efectivo. Encuéntralos en Quito Norte, Quito Sur, San Rafael y Ambato. Ventas en línea www.calzadogamos.com.es o www.gamoswork.com. Para contactos en los números que aparecen en pantalla. Con esto vamos a la pausa y regresamos con más de Los Irreverentes. Regresamos a Los Irreverentes y ya tenemos unas declaraciones que ha hecho recientemente, las últimas declaraciones que ha hecho la vicepresidenta Verónica Abad. Por supuesto, al momento que estamos grabando este programa, son declaraciones que han salido, donde dice en una entrevista en Diario La Hora que este tema de la denuncia ya cae en una ridiculez. Escuchemos lo que dijo la vicepresidenta Verónica Abad. Pruebas que tiene el consejero Juan Esteban Guarderas. En realidad, esto ya cae en la ridiculez totalmente y la prueba está en que cuando el mismo entrevistador muestra pruebas fehacientes con la primera autoridad del país en este momento, pues no tiene que decir, o sea, cuál es su piso, ¿sí? La ley está hecha para una persona o para los 18 millones de ecuatorianos, o es que el presidente es el que está sobre la ley, o el gobierno es el que está sobre la ley, como nos han venido llevando hasta este momento, ¿sí? Entonces, grave, en realidad el señor Guarderas no sabe, obviamente que... ¿Quién diría que llegaba el día en que esté de acuerdo con unas declaraciones de Verónica Abad? Pero es que el tema de esta denuncia es verdaderamente ridículo y sobre todo después de las declaraciones que dio en esta entrevista el denunciante, te quedas pensando y que dices que en verdad al país le han quitado por este tema, por este show que se ha hecho al revés, se ha hecho alrededor, le han quitado la posibilidad de tener una discusión seria sobre la inclusión del tema de las redes sociales en una ley electoral, porque es evidente, desde el 2024 la política se maneja un montón a través de redes sociales, lo hemos visto incluso en las últimas consultas populares, que las redes sociales sí pueden cambiar la decisión electoral. Entonces es un tema fundamental que el Ecuador tiene que tener esta discusión de cuáles son los límites, cuándo empieza la campaña, cuándo empieza la pre-campaña, qué es lo que se debería normar. Pero hoy en día tratar de destituir a la vicepresidenta de la República por la selección de un ciudadano, porque Guarderas ha dicho que lo presenta como ciudadano, la elección a dedo de un ciudadano, de a quién se denuncia, a quién no se denuncia, es un tema bastante ridículo, pero a mí sí me causa ese interés también de saber cómo es que Verónica Abad ya sabía que esto iba a suceder también. O sea, ella ya sabía que este era el medio por el que se iba a intentar destituirla, porque ella ya lo anunciaba el día martes en este mismo espacio, en el espacio de entrevistas que dio estas declaraciones del día de hoy. Y uno sí se queda preguntando como que qué está sucediendo, o sea, qué hilos se están moviendo por detrás que no vemos, porque Verónica Abad ya sabía que esta denuncia se venía. A mí me parece que es un poco ingenuo pensar además que estas cosas no se terminan filtrando, porque a ver, Guarderas es un actor político, entonces probablemente al ser también Verónica Abad, por más exiliada involuntariamente que es también la vicepresidenta de la República, tiene también acceso a información, a contactos, seguramente a alguien le contó, le comentó, debe tener también información de cómo se manejan estas cosas. Y justo revisábamos durante el corte este comunicado que hace Mónica Jaramillo. Ella participó, nos recordaba Fabricio, en la denuncia en contra de Pavel Muñoz junto a Guarderas cuando se denunciaba el mal uso, el uso de campaña, que el alcalde estaba haciendo campaña, y ahora Mónica Jaramillo se deslinda de la decisión que hace Guarderas, envía un comunicado
pone un comunicado en su cuenta de Twitter diciendo que dice, comunicado sobre no participación en denuncia electoral contra la vicepresidenta de la República. Estimados ciudadanos, por medio de la presente comunicación deseo dirigirme a ustedes para hacerles saber que no soy parte de ninguna denuncia electoral impulsada por el consejero Juan Esteban Guarderas. Es importante para mí aclarar este punto y asegurarles que mi compromiso con la democracia y los principios democráticos siguen siendo firme y sólido. Estoy leyendo tal como está escrito. Como defensora de los valores democráticos, respeto profundamente el derecho de todos los ciudadanos a denunciar cualquier tipo de incumplimiento a la ley electoral. Creo firmemente en el respeto por las instituciones democráticas y en la importancia de garantizar la transparencia y la equidad en todos los aspectos del proceso electoral, entre otros 3 párrafos más, pero básicamente está deslindándose de la responsabilidad de la denuncia que hace Guarderas y esta vez ella no participa. Pero ¿por qué creen ustedes que la abogada Mónica Jaramillo decide desligarse? Porque hay que recordar que ella fue una de las denunciantes en el caso que siguió el señor Guarderas con ella contra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, por igualmente una infracción electoral. ¿Por qué creen ustedes que deciden marcar distancias? También porque la está viendo descabellada, ¿no? ¿O será que este tema, digamos, este tema ya rebasa un poquito hasta el sentido común? Porque nadie tenía, o sea, no he leído a nadie que tenga la asociación de que ella estaba también presentando esta denuncia con Juan Esteban Guarderas. Por eso sí era un poco extraño decir, por si acaso yo no estoy, que no creo que sea una asociación que se estaba haciendo inmediatamente, pero tal vez también sí es importante, o sea, tal vez sí se está viendo esto, ¿no? De decir qué injerencias hay detrás de esta denuncia. Tal vez no es una denuncia ciudadana de un ciudadano que viene y la presenta, tal vez sí hay injerencias porque ha decidido escoger a Verónica Abad y no al presidente. Ha decidido que se le pasó del radar las últimas elecciones, que no creo que haya ciudadano al que se le haya pasado por el radar las elecciones por las que Daniel Noboa es hoy presidente de la República y no Guillermo Lasso. Es decir, son temas tan importantes que decidió que unas cosas se le pasan del radar, otras están increíblemente presentes en su radar y que además es un actor político. Y yo veo en estas declaraciones de Guarderas también ese intento de deslindarse, ¿no? Y de decir, verán que yo no soy político, verán que yo no tengo ninguna afiliación política. Todo lo que está haciendo es político. Y cuando dice que era amigo personal e íntimo de Fernando Villavicencio y cuando todas las decisiones que está tomando tienen injerencia en la política. Veíamos lo que sucedió con el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Es decir, no es posible que se trate también de jugar con este sentimiento ciudadano, ¿no? Y también de entender muchísimo cómo se está haciendo ahora la política, porque lo veíamos en las últimas elecciones, que ahora una de las cualidades que buscan los ciudadanos por alguna razón es no tener, no escoger funcionarios que hayan sido políticos. Y ahora ya ves esta línea comunicativa de parte de los políticos de decir, por cierto, yo no tengo ninguna afiliación, pude haberlo hecho contra Noboa también, pero decidí no hacerlo. ¿Por qué? O sea, ¿cómo es posible que no entendamos que sí puede haber una injerencia sobre las decisiones que se están tomando de a quién se denuncia y a quién no se denuncia? Hay otra declaración que ha hecho, me parece que también que en esta entrevista, que está recogida en realidad por Radio La Calle, en la que la vicepresidenta dice que le han llegado mensajes por atrás, dice, no directamente a la presidencia, como diciendo que tiene que renunciar. A su equipo de trabajo le llegan los mensajes como hacen siempre, nunca frontales, siempre escondiéndose detrás. Escuchamos parte de lo que dijo. Ahora, el hecho de que hay algún comunicado de parte de presidencia, no, me han llegado mensajes únicamente por atrás para avisar el tema de que tengo que renunciar. Bueno, en realidad... que tiene que renunciar. Así es, que tengo que renunciar. ¿Qué tipo de mensajes? O sea, ¿les llegan de gente cercana a usted o a su equipo de trabajo, obviamente, como lo hacen siempre, nunca frontales, siempre escondiéndose atrás para ocasionar escándalos y ruidos y mantener al pueblo ecuatoriano en una zozobra, por la cual me parece muy indigno por parte de ellos poder manejar de esa manera la opinión pública. Bueno, esas son también parte de las declaraciones que ha hecho esta mañana. Anunciábamos al inicio del programa que mientras grabábamos este programa, la vicepresidenta iba a estar respondiendo a este anuncio de Guarderas de que va a denunciarla en el Tribunal Contencioso Electoral. Y también tenemos una noticia que mientras grabamos este programa se estaba cocinando en la Asamblea Nacional, pero Fabricio quiere comentarlo. Coméntalo. Sí. A ver, la Asamblea Nacional con 66 votos no aprobó la reforma a la Ley de Movilidad Humana
que suponía reducir de 35 a 30 años de edad la edad mínima para que una persona pueda acceder al cargo de embajador con base en la cuota política a la cual tiene derecho cualquier gobierno, porque hay que recordar que en el servicio exterior tenemos los embajadores de carrera, aquellos que se forman, los diplomáticos que se forman y que van ascendiendo en el servicio exterior, pero por otra parte los gobiernos tienen esto que le denominan la cuota política. Es muy usual esto. Entonces, para la cuota política pretendieron bajar de 35 a 30 años en una reforma que desde nuestro particular punto de vista estaba claramente direccionada a posibilitar el nombramiento de la nueva embajadora de Ecuador en los Estados Unidos, que es una persona que no tiene la edad mínima de 35 años por ocupar el cargo y obviamente era inevitable relacionar este tema que fue metido ahí a última hora en el informe preparado por la Comisión de Relaciones Internacionales con el hecho de que hasta hoy Ecuador no tiene un embajador o embajadora titular ante el gobierno de los Estados Unidos. Y que habla un poco también de cómo ya están funcionando de otra manera estas alianzas, ¿no? Que vimos que había un acto, o sea, había como pacto de gobernabilidad antes de lo que sucedió con la Embajada de México, de la consulta popular y todo esto, y hoy en día vemos cómo ya se están otra vez reorganizando las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional. Pero con esto vamos a cerrar el día de hoy en los irreverentes, y antes yo les quiero decir que llegaron los modelos 2025 a Ambacar. Conoce Power, la camioneta con gran desempeño, comodidad de un sub y moderno diseño. Power es potencia, Power es poder. Visítanos en Ambacar y haz tu test drive. Para mayor información, comunícate al teléfono 096-926-2222 o en la página web www.ambacar.es. Atención, atención a los líderes comprometidos con el cambio, que sí los hay, sobre todo esa juventud ecuatoriana. ¿Quieres impulsar tu participación política y social y hacer buena política? ¿Qué tal? Inscríbete en la 7ª edición de la Escuela Nacional de Formación Política, liderada por Fundación CAGE, que cuenta con la modalidad virtual y presencial con 12 módulos y 200 horas de teoría, investigación y práctica junto a destacados speakers nacionales e internacionales. Te prepararás para liderar desde la vanguardia. Contáctanos al 098-509-0815 o en nuestras redes sociales como Fundación CAGE. Y Quito, ¿estás listo? Porque llegó el Vibra Fest 2024. Este 18 de mayo en la Plaza de Toros, sumérgete en un festival que elevará tus sentidos. Artistas confirmados: Rayleigh Barba, la voz que dio vida a Elefante directo desde México; Juan Fernando Velasco, Tercer Mundo, Chaucha Kings y Soda Infinito. Compra tus entradas a través de @buenplantickets. Que no te lo cuenten y vívelo. Vibra Fest 2024, un evento de Vibra Producciones. Con esto nos despedimos y nos vemos el día de mañana para cerrar la semana con los irreverentes. Hasta mañana. Los irreverentes llegó gracias al auspicio de la Fundación Cajeine. Te invitamos a ser parte de esta escuela.